¿Qué es el sentido del olfato? El sentido del olfato es uno de los 5 sentidos con los que los seres humanos y muchos animales podemos percibir la realidad circundante. En este caso se trata de la capacidad de detectar partículas y sucesos de sustancias químicas en el aire, utilizando los receptores de la cavidad nasal, o sea, la nariz. El olfato es una capacidad muy común en la naturaleza, tanto así que el sentido primordial de muchas especies animales. Sin embargo, en el caso de los invertebrados y anfibios es más difuso y menos reconocible, ya que estos animales poseen la capacidad de percibir los químicos del ambiente a través de la piel y de otros órganos muy distintos a la nariz de los vertebrados superiores. El sentido del olfato se asocia en el habla cotidiana con la nariz, pero más exactamente está relacionado con las fosas nasales que se encuentran detrás de ella. El esqueleto de la nariz se compone de hueso y cartílago iliano. El tabique nasal óseo divide la nariz y la fosa nasal derecha de la izquierda. Ese tabique está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides que forman la parte superior y el hueso vomer que forma la porción posterior inferior. El área olfatoria de la mucosa olfatoria, antiguamente llamada pituitaria amarilla, corresponde a la mucosa de la porción superior de cada fosa nasal y contiene epitelio olfativo. Los dos nervios olfatorios se originan en las dendritas de las neuronas receptoras olfativas y se dirigen luego de un trayecto de pocos milímetros hacia dentro del cráneo hasta el bulbo olfatorio del cerebro. Los axones de las células olfativas entran en el cráneo a través de los microorificios ubicados en la lámina cribosa del etmoides y alcanzan el bulbo olfatorio, situado en la región anterior del cerebro. Esos axones finalizan en las estructuras llamadas glomérulos olfatorios, pequeñas terminaciones de células olfativas de forma esférica donde se procesan las señales aromáticas que luego son conducidas por células receptoras especiales. La información llega al sistema límbico y al hipotálamo, regiones cerebrales filogenéticamente muy antiguas que son fundamentales en el procesamiento de la memoria y la información emocional. A través de otras conexiones, la información olorosa alcanza la corteza cerebral en las regiones temporal y frontal, con la que se vuelve consciente. Pares craneales. Solo hay un par craneal en el sentido del olfato. Los nervios olfatorios transmiten información de olfato por medio de la placa cribiforme hacia los bulbos y fascículos olfatorios, que a su vez transfieren esa información a la corteza olfatoria en los lóbulos temporales mediales. La información sobre el olfato es la única modalidad sensorial que no se transmite al tálamo antes de la corteza. En el caso del olfato, la información llega primero a la corteza olfatoria y después se transmite al núcleo medial dorsal del tálamo. La pérdida del olfato se denomina anosmia. Dado que las fibras nerviosas olfatorias viajan a través de la placa cribiforme y los fascículos olfatorios yacen entre la superficie inferior de los lóbulos frontales y la base del cráneo, esas estructuras son susceptibles al daño por traumatismo encefálico y compresión por tumores de la base del cráneo. Sus patologías: la anosmia, pérdida del olfato; ageusia, pérdida del gusto; hiposmia, sensibilidad olfativa reducida; hipogeusia, sensibilidad gustativa reducida a sabores dulces, agrios, amargos o salados. Los receptores del sentido del olfato, olfacción, se localizan en cada lado lateral de la cavidad nasal, en la mucosa nasal de la concha nasal superior. Al igual que los receptores del gusto, los receptores del olfato son quimiorreceptores. Sin embargo, para oler, las sustancias químicas se transportan originalmente por el aire y llegan a disolverse en la capa mucosa que recubre la parte superior lateral de la cavidad nasal.